somos su deleite, un lugar de bendición y avivamiento. Pero lo que Dios quiere que entendamos, iglesia, es que entendamos los tiempos. ¿Cuál es la señal profética para este tiempo que ya Jesús la dio? Jesús les dijo a los saduceos, a los fariseos de su tiempo: ustedes piden señal, pero ustedes señal no les será dada en aquel entonces, porque le estaban pidiendo señal que demostraran de que Él era el Mesías. Y Jesús les dijo: venga acá, ustedes conocen las señales de los tiempos. Ustedes saben si el día siguiente va a haber un tiempo de lluvia o va a haber un sol radiante, porque ustedes leen la atmósfera, leen las nubes y dicen: oh, está nublado, está oscuro, mañana va a llover. Jesús les dice: ustedes entienden las señales naturales, pero las sobrenaturales no las pueden entender. Pero la única señal que les daré es la señal del profeta Jonás. 3 días y 3 noches duró en el vientre de la tierra. Así también el Hijo del Hombre durará 3 días, 3 noches en el vientre de la tierra. Entonces, hay señales que son naturales, que nos advierten de algo que viene. Si tú ves que el sol se nubló y viene para la iglesia, y tú ves que medio comienza a chispear, ¿qué hace? Coge el paraguas y me lo traigo. Si cae, ¡pum!, lo abro y listo, quedo protegido. O si yo veo que el tiempo va como que a cambiar y se puede venir el agua, hago como la hermana Prisi. La hermana Prisi antes de las 7 de la mañana ya está aquí. Entonces cuando el agua quiso caer, ya estaba aquí. Ya yo estoy aquí celebrando. Ya no tengo que correr ni mojarme. Entonces ella por su liderazgo en la alabanza con nosotros, ella se anticipa a los tiempos. Y tenemos nosotros que anticiparnos a las señales de ¿qué? De los tiempos. Porque si yo veo que va a llover y no me preparo, cuando venga a ver me cayó el agua encima y llegué como mojado. Porque no entendí las señales de los tiempos. En lo natural, ahora en lo espiritual. Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros en este tiempo entendamos, cuál es la señal profética que determina en qué momento de la historia de la iglesia estamos, en qué momento de la tierra estamos, en qué momento del mundo, en qué momento profético de Dios estamos. Y eso es lo que el Espíritu Santo está enfatizando en este tiempo, que podamos ver en qué tiempo estamos. Amén, iglesia. Entonces, yo quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 24, versículo 37, ahí está puesto. Allí podemos mirar cuál es la señal de este tiempo. ¿Cuál es la señal que Cristo nos dio? Y podemos mirar, comparar, evaluar la realidad con la verdad de la palabra profética, que nos indica en qué tiempo, en qué realidad profética estamos de parte del Señor. Entonces, Mateo 24, 37 nos dice: mas como en los días de Noé, más como en los días de Noé, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está diciendo Jesús que la misma expectativa, que la misma condición que se vivió en el tiempo de Noé, así será el tiempo en el cual Él va a retornar por su iglesia. Entonces, si ya Él me dio una señal profética, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo tengo entonces que conocer qué ocurrió en los días de Noé, cuál fue la actitud y cuál era la condición de la gente en los días de Noé, y qué pasó en los días de Noé. Entonces, la señal profética para este tiempo son los días de Noé, porque son semejantes a los días en los cuales vendrá el Hijo del Hombre
será la venida del Hijo del Hombre, es decir, la venida de Cristo. La venida de Cristo por la iglesia. Recuerde que hay dos eventos que han de acontecer y están próximos. Uno es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Otro es la segunda venida de Cristo a la tierra. Son dos eventos totalmente diferentes, con hechos y señales diferentes, con características diferentes, lo que va a ocurrir. Entonces no es lo mismo cuando se dice el arrebatamiento o rapto de la iglesia, no es lo mismo decir la segunda venida de Cristo. No es lo mismo. Usted debe entender que son dos eventos casi unidos, pero son diferentes. Para aclarar un poquito, no me voy a meter allí. Cuando la Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia, Cristo va a venir exclusivamente, no por todo el mundo, sino por el remanente de la iglesia. Escuche bien esto. Pero Cristo no va a poner sus pies sobre la tierra. Él no va a descender a la tierra y va a ser visible y todo el mundo lo va a ver y todo el mundo lo va. No. De hecho, la Escritura dice que el Señor desde el cielo vendrá con voz de trompeta, con voz de arcángel, de autoridad. Él llamará a la iglesia desde arriba, sube acá. Sube acá. Por eso se llama la Escritura arrebatamiento. Es cuando tú tomas algo y lo sacas a la fuerza. Es arrebatar, es levantar. Por eso se llama el rapto. Entonces Dios, Cristo, no va a venir a la tierra. Cristo desde los aires, Él va a llamar a su iglesia con voz de autoridad, con voz de trompeta. Le va a decir a la iglesia, sube acá. He venido por ti, sube acá. Amén, así es. Eso lo dice la Biblia. Y en el momento que Cristo le diga a la iglesia, sube acá, la iglesia va a ser transformada, va a ser arrebatada y transformada al mismo tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Y dice que seremos llevados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Mira lo que dice, para encontrarnos con el Señor, ¿dónde? En el monte, en el mar, en la tierra, en la montaña. ¿Dónde nos encontraremos con el Señor? En el aire. Pero para que Cristo arrebate millones de personas, dígame usted en qué avión cabe. Y eso en un segundo. Cristo lo va a hacer así, ¡pum!, en un segundo, una milésima de segundo, un parpadeo. ¡Puf! Los que estaban muertos en Cristo van a resucitar al mismo tiempo, primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados y arrebatados, llevados en las nubes para encontrarnos con los resucitados y los vivos transformados con Cristo en el aire y ser llevados a la casa del Padre, al cielo, para celebrar la boda del Cordero allá. Ese es el arrebatamiento. Ese es el arrebatamiento. ¿Sí me hago entender? Y la Biblia dice que ya todas las señales están cumplidas para que ese evento se dé. En cualquier momento, dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos, tenemos que estar preparados. Porque cada evento que ha ocurrido, ocurre siempre en la fecha de una de las fiestas o de las Moed de Dios. Todo lo que Cristo ha hecho siempre ocurre en una fiesta bíblica. Y para el arrebatamiento hay una fiesta que se llama Yom Teruah o fiesta de las trompetas.
o el trompetazo que despierta, el día de la trompeta. Por eso la Escritura dice, a la final trompeta. La fiesta de las trompetas es la final, la fiesta que cierra el año y que anuncia un nuevo año, un nuevo tiempo. En esa fiesta no sabemos el día ni la hora, porque son 2 días que abarca ese tiempo. Y no se sabe en qué momento, porque ese trompetazo está basado en el momento en que la luna asoma su carita. Entonces no se sabe en qué momento la luna va a asomar su carita. Y como no sabemos en qué momento va a salir un destello de luna para que toque la trompeta, eso es incierto. A veces sale temprano, a veces sale más tarde. Entonces los testigos están pendientes en la loma para que cuando sale la parte, un destello de la luna, entonces tocan el shofar anunciando que comienza Rosh Hashanah. Por eso el día y la hora nadie lo sabe, pero eso va a ocurrir en una fiesta de Yom Teruah, que ya pasó ahorita. Eso pasa entre septiembre y finales de octubre, casi siempre. Puede pasar, pero le creemos al Señor, tenemos que estar preparados. Entonces, el arrebatamiento es eso, donde en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Cristo viene por su iglesia. ¿Y qué va a pasar allí en el arrebatamiento? En el mismo Mateo 24, del 40 y 41, dice: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En Lucas también dice que habrán 2 durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quiénes duermen en una cama? Los esposos. El uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado. Porque si no son esposos, están en fornicación, ninguno de los 2 se va. Pero esos son esposos porque están legal en su relación, porque uno de los 2 será arrebatado. El otro, que está en pecado, porque quién sabe qué conducta tendrá, no ilegaliza al que sí está en santidad. ¿Sí me hago entender? Si tu esposo está en pecado, pero tú no estás consagrada a Dios, el día que suene la trompeta, tu esposo se queda y tú te vas. Si es a la inversa, si es tu esposo el que está bien y tú eres el que está bravo, enojado con tu esposa, te quedas tú y se va tu esposa. Porque Dios no va a hacer acepción de personas. El que esté listo se va. Así va a ser el arrebatamiento. Entonces va a haber hombres que cuando abran los ojos, ¿qué pasó con mi esposa? Va a haber mujeres que cuando abran sus ojos, ¿y qué pasó con mi esposo? Y va al cuarto de los hijos, ¿y qué pasó con mis hijos? Se los llevó el Señor. ¿Se los llevó quién? Ese va a ser el arrebatamiento. La segunda venida va a ser diferente, 7 años después. La segunda venida es cuando Cristo viene y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:6. Todo ojo ¿qué? Le verá. Y todo ojo le verá, del 1:6 en adelante. Y todo ojo le verá. Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, porque Cristo vendrá en forma visible. En el arrebatamiento, el rapto, Cristo no será visible. Incluso para nosotros no será visible. Lo único que será para nosotros es el sonido de la voz del Señor como voz de trompeta. Por eso la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, porque Dios va a hablar desde el Espíritu. Y el que tiene el oído abierto para Dios y conectado con Dios, cuando suene la trompeta, sube acá, volará con Cristo. Lo único que seguiremos el conducto del Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces Cristo lo que va a decir: sube acá. Porque muchos van a estar, Dios les dice que los sepulcros se abrirán. Dice: vendrá tiempo cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán. Entonces van a oír la voz. Cristo lo que va es a hablar. Y cuando seamos transformados nos encontraremos con Él en el aire. Allí sí le veremos. Será un encuentro con el Señor. Pero en la tierra vienen juicios terribles. 21 juicios vienen de parte de Dios. Las 7 copas, las 7 trompetas,
y los 7 sellos de Dios. Terrible, después lo miramos. Pero 7 años después, entonces es la segunda venida de Cristo, donde Cristo viene en forma visible otra vez. Viene en forma gloriosa, como hombre, viene Abba Shama, como hombre viene otra vez Cristo, pero viene con gloria. Y todos los que le menospreciaron, le rechazaron, lo verán y harán lamentación por él. La gente que ha negado a Cristo, que ha dicho que Cristo no es el Mesías, se va a lamentar los que estén vivos. Y se van a dar cuenta que Jesucristo es Dios. Que aquel que rechazaron, aquel que menospreciaron, es el Rey del universo. Y eso va a ser tremendo. Tú rechazando a una persona y resulta que esa persona fue el que tú amas y el que tú esperabas. Eso es poderoso. Pero eso va a pasar al final de la gran tribulación. 7 años después, Cristo vendrá en forma visible. Ahora, pregunta. Si Cristo viene ahora, un ejemplo, ¿quiénes se van de la iglesia? El remanente, los que estén preparados, los que entendieron la señal de los tiempos, los que entendieron el tiempo y las señales que Dios dio para prepararse él, su familia, su casa. Aló. Por eso es que este es el tema. Dios quiere que entendamos que este es el tiempo donde debemos ver las señales de los tiempos para que cumplamos el propósito. Y mira lo que dice el versículo entonces. Dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Lucas dice, 2 estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Pero mira lo que dice aquí, el versículo 42 y 43. Velen pues. ¿Qué dice el Señor? Velen. ¿Qué es velar? Estar despierto, apercibido, vigilante. Estar vivo, lleno del Espíritu Santo en conexión con Dios. Velen pues. ¿Qué Dios quiere que hagamos? Velemos. Velemos como iglesia. La iglesia en el mundo, la iglesia apercibida tiene que estar como velando, buscando a Cristo, el rostro del Señor. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, mira la instrucción de Dios, que si el padre de familia, mira lo que dice, gracias brother, gloria a Dios. Se activó el reino de los cielos aquí. Dice, pero sepan esto, que Dios quiere que sepamos, que si el padre de familia, ahora mira lo que Dios está hablando aquí. Dios está hablando de qué? Del padre de qué? De familia. ¿Quién representa a la familia delante de Dios? El padre. El padre. Cuando Adán y Eva pecaron, usted sabe que Eva comió y después le dio a Adán. Cuando Dios vino a pedir cuentas, ¿a quién llamó? Al hombre, a Adán, porque fue formado primero. ¿Dónde estás tú? Oí tu voz que estaba en el huerto, tuve miedo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que me diste. Entonces ahí va la cadena de mando. La mujer que me diste. Pero mira lo que dice el Señor Jesús, que si el padre de familia, porque Dios estableció en la familia que el hombre fuera la cabeza, que el esposo fuera la cabeza de la esposa. Entonces la autoridad de Dios delegada en la familia fue al esposo. Los varones que estamos aquí, están aquí los que están en casa, usted tiene la responsabilidad delante de Dios por su familia. Por su familia. Porque Dios lo puso a usted como el sacerdote y rey de la casa. ¿Aló? Y la mujer es la sacerdotisa y la reina de la casa también.
Pero el rey es el que tiene la autoridad para ser acompañado de su reina y de sus príncipes. Porque somos reyes y somos sacerdotes para Dios. No somos juguetes, ni somos muñecos, ni somos cualquier ser humano. Somos hijos de Dios. La diferencia es que somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Amén. Entonces, el padre de familia tiene la responsabilidad espiritual, gubernamental y sacerdotal delante de Dios. Por eso dice Jesús que si el padre de familia, ¿padre de qué? Familia. ¿Cuál es el énfasis de Dios hoy? La familia, tu familia. Pastor, pero si yo no tengo esposo, bueno, tú eres la autoridad, tú eres la cabeza ahora. Hasta que Dios te ponga un esposo. El esposo que está en el corazón de Dios para ti. ¿Aló? Sí, porque si no hay esposo no te vas a morir ahora. Cristo es tu esposo. Hasta que Dios ponga el varón que es. Bueno, entonces eso es así. Entonces dice, velen pues, porque no saben la hora en que ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría que minar su casa. Hay algo que Dios está haciendo en este tiempo y es levantando el sacerdocio del varón en la casa. El sacerdocio del varón en la casa. Porque por lo general, si usted analiza, la mayoría de las iglesias en todo el mundo, quienes lideran el sacerdocio son las mujeres, porque los hombres no están comprometidos con Dios. La mayoría de los hombres, lamento mucho, yo camino por todas las calles aquí. La mayoría de los hombres están en las cantinas. La mayoría de los hombres están jugando, están haciendo y deshaciendo, haciendo muchas cosas, menos cumpliendo el papel de rey y sacerdote para su familia delante de Dios. Porque el rey gobierna, pero el sacerdote enseña, ministra y adora. Entonces hay una función allí que el varón debe entender que tiene compromiso y responsabilidad delante de Dios. Por eso Jesús dice, si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría. Entonces, una de las funciones del varón o de la cabeza o del esposo es velar. Y velar es cuidar. No es solamente estar despierto, sino que cuando tú estás despierto, tú tienes un machete en la mano, tienes una espada o tienes una doble cañón en tu mano. Dependiendo del contexto donde tú estés. Porque tú estás vigilando. Es como el vigilante que lo contratan en una empresa, le dan un arma y le dan un pito o le dan un bastón. Yo no sé, dependiendo de la empresa. Para que no solamente esté vigilante con cámara y con perro y con todo, sino que también le dan un arma. ¿Aló? Entonces el varón de la casa, el sacerdote. Por eso me gustó aquí que Dios dijo, pero si hay... Tú tienes una espada, tú no estás desarmado. Toma la espada, desenvaina la espada. Arma de guerra. La espada es un arma de guerra. ¿Y para qué es la espada? ¿Para qué es la espada? La espada es para matar. Señores y señoras. Eso no es para cortar, es para matar. Porque las armas en Dios, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, de argumento y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso no es con ejército ni con fuerza de hombres, sino con el Espíritu Santo, con el poder de Dios. Amén. Y el nombre del Señor. Pero el varón tiene la responsabilidad de velar por su casa,
¿Y quién es su casa? Su esposa y sus hijos. Su esposa y sus hijos, y Dios le dio hijos. Entonces el varón es responsable por su esposa y por sus hijos. Tiene que velar, estar despierto espiritualmente, conectado con Dios, con la espada de la palabra, para velar y no dejar que roben su casa. Esperar que no minen, que no roben su casa. Por eso Jesús dijo, no te hagas tesoros en la tierra, donde ladrones minan y hurtan, donde la polilla y el orín corrompen. Si no haz tesoros en los cielos, donde ladrones no minan ni hurtan, ni la polilla ni el orín corrompe. Allá no hay degradación, deterioro, ni tampoco hay maldad que se va a manifestar delante de Dios. Allá los ladrones, si no se arrepienten, no entran. Aló. Es totalmente contrario a la tierra. Entonces, no dejaría minar su casa. Declara conmigo, su casa. Declara conmigo, mi casa. Yo tengo que estar despierto, despierta, vamos. Tengo que velar, tengo que tomar la espada, tengo que cuidar mi casa, no dejar minar mi casa. Y el contexto de esto es que Cristo viene, y si Cristo viene, yo tengo que velar que mi casa esté lista, esté preparada, guardada, para que cuando el Rey venga y llame, mi casa y yo y mi casa podamos volar con el Rey. Porque si yo y mi casa no volamos con el Rey, los que se queden de mi casa o los que se quieran quedar, porque las señales están siendo dadas, los que se quieran quedar no les va a ir bien. Porque después que la iglesia sea arrebatada, Dios le entrega autoridad casi total a Satanás, para que él gobierne sobre la tierra y someta a pueblos, tribus, naciones, donde el anticristo se va a manifestar y se va a proclamar Dios y va a hacer guerra contra todo aquel que se llame cristiano o contra todo aquel que adore a Dios. Porque él se va a levantar contra todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto. Porque él se va a proclamar Dios. Y el que no le adore, porque dice que es cristiano, aunque se quedó para poder salvar su vida, el anticristo lo va a decapitar, lo va a matar, lo va a quemar vivo, lo va a prender. Es decir, va a hacer con su cuerpo lo que nunca pensaban que iban a hacer. Lo que tú nunca viviste por Cristo, lo vas a vivir. Ahora, una persona que no se preparó, que no se consagró para Cristo, y Cristo lo dejó porque no fue hallado digno de ser arrebatado. Si no amo a Cristo cuando debía amarlo, ¿será que va a amar a Cristo en medio de la tribulación? ¿Será que estará dispuesto a entregar su vida por Cristo? ¿Será que cuando le amenacen a la esposa o al esposo o al hermano o al hijo que esté grande, será que cuando le digan o te pones la marca o te corto o niegas a Cristo o le corto la cabeza a tu hijo? ¿Qué harías? O comienzan vamos a quitarle una mano primero, ¡puf! Vamos a quitarle un pie. Coge las sierras y vamos a trozarlo por la mitad. ¿Aún retienes tu fe? ¿Aún conservas tu fidelidad a Cristo? Renuncia a Cristo y tu hijo vive. Vives tú, vive todo y vas a poder comprar, vas a poder vender, vas a poder negociar, vas a estar bien. Solo tienes que dejarte poner la marca, el nombre y el sello de la bestia, del anticristo o del sistema, donde vas a adorar la imagen que habla, como la IA, los humanoides que ya existen, la imagen que habla, Apocalipsis 13. Todo está listo y preparado. Todo está listo. El que no esté listo se queda. Y eso es serio. Eso es serio. Eso no es cualquier cosa, quedarse.
Dios está hablando y está mostrando, le ha permitido a hombres y mujeres de Dios llevarlos en el tiempo, en la dimensión profética, en el Espíritu Santo, a vivir lo que se siente, lo que es ser dejado atrás, lo que es ser dejado por Cristo. Lo lleva a que experimenten, y eso dicen que es una angustia terrible. Lo que se siente, una desesperanza y un desespero y una angustia cual nunca se ha vivido. La gente le entra como un vacío y un desespero porque Cristo lo dejó. Qué cosa tremenda. Eso es tremendo. Y conozco hombres de Dios de testimonio que Dios les dio esa experiencia. Busquen testimonio de Wilmer Liendo, un venezolano que le pegaron un tiro en la cabeza y la bala le batió medio cerebro. Y Cristo lo resucitó y le dio cerebro nuevo y le selló la cabeza. Otra vez. Eso está ahí en la red y Dios le permite. Y el Señor, pero ¿por qué me dejaste, Señor? ¿Por qué me dejaste, Señor? Decía él. ¿Por qué me dejaste? Y él, pero si yo, Señor, te servía, ¿por qué me dejaste? Y el Espíritu Santo le habló. Es que te dejé para que vivieras lo que vas a experimentar la gente que se quede. Eso es tremendo. Y a los pastores y ministros que no predicaron la verdad, los mismos cristianos que se quedaron, pastor, van con furia, van con todo el ímpetu a matar, a descuartizar a ese pastor o a ese líder o a ese cristiano porque no les predicó la verdad. Por ello yo me curo en salud. Aquí Dios habla su palabra y su verdad, tal cual. Porque cada vez que suelto una palabra o Dios habla profética, ministerialmente, yo soy libre de tu sangre. Y eres responsable. Yo no te juzgo, Cristo no, pero la palabra misma te juzgará. ¿Sí me hago entender? Porque si yo como atalaya de Dios veo venir el peligro y no te digo del peligro, dice que tu sangre será sobre mi cabeza. Será sobre mí, seré culpable de tu sangre. Pero la Biblia dice que si yo veo venir el peligro y te advierto del peligro, pero tú no haces caso, cuando venga el juicio sobre ti, tu sangre será sobre tu propia cabeza, será tu propia culpa. Pero los predicadores en este tiempo tenemos que hablar la verdad en amor, para que el pueblo se sacuda y para que el pueblo sepa en qué tiempo estamos. Y Dios en este tiempo le está hablando a la familia, al padre de familia, a la madre de familia y a los hijos que forman parte de ese núcleo familiar. Porque Dios quiere que estemos apercibidos. Por eso que si el padre de familia entendiera, supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría. Ah, no, yo me voy a dormir y yo sé que él viene a las 3 de la mañana, entonces a las 2:45 me levanto, pongo el reloj despertador, agarro lo que tenga que agarrar y lo espero. Pum, 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 pum. Eso no es. Y no dejo minar mi casa. Pero como usted y yo no sabemos cuándo Cristo viene, entonces tenemos que estar preparados todo el tiempo, velando todo el tiempo por mí y por mi casa. ¿Aló? Porque Cristo puede venir en cualquier momento. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué señal nos da Jesús de su retorno por la iglesia? ¿Aló? De su retorno por la iglesia. Más como en los días de Noé, así será. No está diciendo puede ser. No, no dice puede ser. Dice así será. ¿Sí me hago entender? Hay un énfasis de Dios. Así será, igual. Así será. Entonces debemos hacer un paralelo entre el contexto de los días de Noé con lo que Jesús está diciendo y con los tiempos actuales, para ver si estamos allí o no. Entonces, para saber cómo eran los días de Noé, entonces usted tiene que ir a Génesis capítulo 6, capítulo 5 y capítulo 6 y capítulo 7. Son los capítulos que nos hablan de cómo eran los días de Noé. Entonces, para ello,
vamos a tener una lectura, la palabra de Dios. Estamos aprendiendo la palabra de Dios, porque si esa es la señal que Dios me da y que yo tengo que estar apercibido, yo tengo que conocer cuáles eran las características de las generaciones, de los días, de los tiempos de Noé, en los cuales Cristo hace un símil, una comparación y una afirmación de que así será el tiempo y así será la condición de la gente cuando llegue el tiempo de él venir por su pueblo. Entonces, Génesis capítulo 5 y versículo 6, vamos a tener una lectura rápida, porque quiero que usted lea conmigo. Los que están en casa también lean, porque Dios es quien nos habla por su palabra, y su palabra nos fue dada para edificarnos. Entonces dice la palabra así, quiero que usted entienda. Génesis capítulo 6, dice la escritura que Adán tenía 500 años cuando Dios le habló. ¿Cuántos años tenía Noé? 500 años. Eso está en Génesis capítulo 5, versículo 32. Entonces, Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos hijos de Dios aquí son ángeles. Escuche, aquí son ángeles, no son hombres. Que viendo los hijos de Dios, los Elohim, los Ben Elohim, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Mira que enfatiza, hijos de Dios y hijas de ¿qué? De los hombres. Hace diferencia aquí entre los ángeles y los seres humanos, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres. La Biblia no niega esto, la Biblia lo muestra claramente, lo revela. Dice, escogiendo entre todas, tomaron para sí que de entre todas las mujeres hermosas, tomaron para sí, escogiendo entre todas. Es decir, que estos ángeles que se rebelaron contra Dios, que no guardaron su dignidad, no guardaron su morada, dice el apóstol Judas, sino que se fueron contra naturaleza, porque ellos, su naturaleza es angelical y la naturaleza del hombre es carnal, natural. Se fueron contra naturaleza y dice, mira lo que dice la escritura. Dice la escritura, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre ¿qué es? ¿Qué es el hombre? Es carne, mas serán sus días 120. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de ¿quiénes? De los hombres, y les engendraron ¿qué? Hijos. Y dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones. Lo que llama la escritura valientes, giborines. Fueron varones de renombre, giborines, gibor. Fueron seres que nacieron híbridos. ¿Fueron qué? Híbridos. Porque nacieron con una estatura gigante. 5, 6 metros de altura, 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, y una estatura extremadamente fuera de eso. Era anormal, porque se unió una raza diferente a la raza humana. Hubo una mezcla genética híbrida allí que nació, y esa generación fue una generación abominable y maldita delante de Dios. Dios condenó eso, tanto que a esos ángeles que se rebelaron y tomaron mujeres para sí y engendraron, Dios los mandó a poner presos en prisiones eternas hasta el día del juicio. Y dice la Biblia en Judas o Pedro, que están presos en el Tártaro, una parte del infierno, lo más profundo, exclusivamente para ellos, y no saldrán de allí hasta el día del juicio.
los ángeles que se rebelaron, esos ángeles perversos. Hay otros que están por allí, pero esos que se rebelaron y tomaron mujeres y engendraron los que algunas mitologías llaman los semidioses, los Hércules y el no sé quién, esos que se creen los semidioses, esos fueron los que nacieron. Cada cultura los identifica de manera diferente. La Biblia los llama los giborines, los nefilim. Es decir, los hijos de los caídos. La Biblia es específica. La Biblia dice, los hijos de los caídos, de los ángeles caídos y los hijos de los hombres. La Biblia no esconde eso. La Biblia lo aclara y lo dice. Por eso hay muchos aquí en la tierra que se creen descendientes de los caídos. Y por eso se creen los poderosos. Y por eso quieren dominar el mundo. Y por eso quieren sectas secretas. Y quieren manipular. Usted sabe eso. Las redes lo están hablando. Entonces dice la Escritura... Versículo 5. Y vio Jehová, ¿qué vio Jehová? Que la maldad de los hombres era mucha. ¿Dónde? Entonces, ¿qué había? Había mezcla genética, había rebelión, había oscuridad, porque esas mezclas de ángeles con seres humanos, eso es diabólico terrible. Eso es ocultismo puro, eso son cosas, mezclas, perversión, depravación, donde eso es tremendo. Tremendo delante de Dios. Ahora, ¿por qué esto ocurrió? Porque recuerde que Génesis 3:15 dice que Dios iba a levantar una genética pura. Dios iba a levantar a un descendiente, a un hijo de Eva. A un hijo de Eva que era la simiente de la mujer, que es Cristo, el cual había de nacer de mujer, pero de una mujer virgen pura según la Escritura. Esta simiente que es Cristo le aplastaría la cabeza a la serpiente, pero la serpiente le mordería el calcañar, lo mataría en lo natural, pero este hijo de la mujer le aplastaría la cabeza, le cortaría la cabeza, le quitaría la autoridad que le entregó a Adán cuando Adán pecó. Entonces Satanás quería destruir el linaje santo del cual iba a nacer Cristo. Por eso Satanás se movió con estos ángeles para tratar de pervertir a la raza humana para que no hubiera redención para el hombre. Pero Dios hizo algo. Oh, Dios hizo algo. Dios en su sabiduría, mira lo que dice la Escritura. Vamos a seguir leyendo para que usted lo vea. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra. Entonces, ¿qué había en la tierra? Maldad, iniquidad, y no poca, mucha. Había llegado a su colmo, había rebosado ya la copa. Ojo a esas características. Y dice, y que todo designio. ¿Qué es designio? ¿Qué es designio? Enfoque, ¿qué más? Visión, proyecto, plan, planeación, propósito, idea, metas, todo lo que tiene que ver con proyección. Que todo designio, o sea, lo único que pensaban, todo lo que proyectaban, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Escuchen bien eso. Lo único que se acostaban y se levantaban pensando una cosa: ¿hacer qué? Maldad. ¿Cómo usted ve las generaciones de hoy? ¿Qué piensa la gente de hoy? Oh, mañana me levanto y voy a la iglesia el domingo a adorar a Cristo, ¿no? Oh, me voy para la parranda, me voy para esto, me voy con ella, me voy con él, hago esto, aquello, Pero Cristo no aparece en ninguna parte. Todo designio, todo plan era de continuo solamente el mal, hacer pecado, maldad, iniquidad. ¿Qué más dice? Versículo 6. Y se arrepintió Jehová. ¿Quién se arrepintió? Jehová. Aquí hay una cosa tremenda. Y dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero aquí la Escritura dice que Jehová se arrepintió de algo. Y no solamente se arrepintió, sino que le dolió en su corazón
¿De qué? De haber hecho hombre en la tierra. ¿Tú sabes lo que es eso? Pero si Dios lo sabe todo. Pero Dios, a pesar de lo que lo sabe todo, Él no es egoísta. Él lanza, Él hace, Él crea, porque Él le da libertad a toda su creación de escoger la libre elección o volución. Dios se arriesga, así como se arriesga el padre y la madre, porque no sabe cómo le va a salir el hijo. ¿Es o no es? Tú solamente proyectas en amor tener hijos, pero tú no sabes cómo van a salir. Ese es otro tema. Pero Dios dice que se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A Dios le dolió en su corazón. Dios se duele de la condición del hombre. A Dios le duele la condición del hombre. Dios no es insensible. A Dios le duele tu condición. Pero más le duele cuando tu pensamiento, tu plan y tu propósito es corromperte y dañarte cada vez más y no le tienes en cuenta a Él. A Dios le duele eso. Es decir, Dios se decepcionó del hombre. Mira lo que pasó entonces. Y dijo Jehová, raeré, cortaré. En pocas palabras, raeré, cortaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Mira que no dice, diablo corta y borra a la gente que he creado, al hombre que he creado. No dice diablo, dice Dios. Aló. No dice diablo, dice Dios. Porque el que corta, el que da y quita la vida es el Creador. Dios dice, raeré. Quien tiene a la gente en esa condición es el mismo pecado y el hombre unido con el pecado y con el diablo. Porque el hombre tiene voluntad. El hombre puede decir no al diablo, no al pecado y sí a Dios. Pero si el hombre le dice no a Dios, le da la espalda a Dios, y sí al diablo, sí al pecado, y sí al mundo, y sí a los deseos, bueno, tomó la decisión. Porque Dios le dio al hombre ese poder de elección. Se llama abolición. Pero Dios dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, porque los animales también se corrompieron. Los animales también se pervirtieron. Algunos dicen que comenzaron a hacer mezclas. Así como los ángeles hacían mezclas, mezclaron seres humanos con ángeles. También algunos dicen que comenzaron a hacer, ¿cómo le llaman a eso? A esa mezcla de animales que tiene cabeza de perro, cuerpo de gato, de hombre. Algo así, las górgolas, algo así. Gárgolas. Las gárgolas, una cosa terrible. Es decir, comenzaron a degenerar a los seres humanos y a los hombres y a los animales. Entonces Dios dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Qué trajo el pecado y el colmo del pecado? ¿Qué trajo? De parte de Dios. ¿Qué trajo? Decepción, frustración, porque Dios no se frustra. Pero trajo decepción, trajo dolor, arrepentimiento. Me arrepiento y me duele en mi corazón haber hecho hombre en la tierra. Y voy a raer, voy a cortar. Es decir, todo esto trajo juicio. Porque Dios es Dios de amor y de gracia. Y Dios espera que el hombre, le da un tiempo al hombre para que el hombre se arrepiente y se convierta. Pero cuando el hombre no se quiere arrepentir, no se quiere convertir, entonces Dios trae juicio. Dios lo corta. Acorta sus días. Por eso dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, donde Dios habla en el 5.º mandamiento. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre
para que te vayan bien y para que tus días sean alargados sobre la faz de la tierra. Porque cuando el joven, el hombre, la mujer comienza a deshonrar, a faltarle, a maldecir a los padres, Dios los corta, se mueren jóvenes. Por eso el padre de familia y la madre deben enseñarle a los hijos. Padre, enseña a tu hijo a que honre a su mamá. Madre, enseña a tu hijo a que honre a su papá. Porque hay padres que quieren que los hijos le obedezcan a ellos, que los honren a ellos, pero no que honren a la mamá. ¿Aló? Y la Biblia, el mandamiento es: hijos, honren a sus padres, a los dos. Hay hombres que le dicen: a tu mamá no le vas a hacer caso, me vas a hacer caso a mí. Eso es diabólico, eso es antibíblico. ¿Aló? Padre sabio, madre sabia, le dice: hazle caso a tu papá como me haces caso a mí también. Así como me haces caso a mí, más a tu papá. Y el padre sabio: así como me haces caso a mí, también hazle caso a tu mamá. Porque hay hombres que desautorizan a la esposa. Y hay esposas que desautorizan al esposo delante de los hijos. Y los dos quedan como un zapato delante del hijo. El hijo entra en maldición y el hijo comienza a recibir juicios de Dios, castigo porque violaron un principio. ¿Quién tiene la culpa? Los mismos padres. Porque no enseñaron a honrar a sus hijos, a sus padres. Pero cuando usted enseña a honrar al hijo, que honre a su papá, que honre a su mamá, usted está poniendo una cobertura, usted está poniendo una protección, un cerco de protección a sus hijos. ¿Aló? Usted está acercando a su hijo, usted está acercando a su hija. Dice la Escritura que Dios se arrepintió porque le dolió en su corazón haber hecho el hombre, porque el hombre se había corrompido y la tierra estaba llena de maldad. ¿Quién llena la tierra de maldad? ¿La tierra o el hombre? El hombre, la maldad está en el hombre. La maldad está en el hombre. Es el hombre el que se corrompe, es el hombre el que daña, es el hombre el que contamina la tierra. Por eso es que es el hombre el que tiene que arrepentirse. Es el hombre el que tiene que convertirse. Porque si no se arrepiente, si no se convierte, juicio viene de parte de Dios y está establecido, dice Hebreos capítulo 9 versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Viene el juicio. Todos los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero los muertos sin Cristo, el pecador que murió sin Cristo, tendrá que enfrentar el juicio del trono blanco. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida y que no va a estar, será lanzado al lago de fuego y azufre, porque los muertos no aparecen en el libro de la vida. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y serán juzgados por las obras escritas. Dios tendrá todo registrado, videos, Dios le va a mostrar visiones, Dios le va a mostrar libros. No es que tal día tú dijiste eso, no, que pasen el video, con evidencia y todo. ¿Quién se le esconde a Dios? Nadie. Entonces, en ese dolor de Dios, de que Él veía toda una tierra que corrompida, dañada, my God. Mira, Dios miraba para todas partes y lo único que veía era que pecado, lo único que veía era maldad, depravación, juicio, cuánta cosa. Dios lo que veía, no, aquí lo que hay es muerte. Voy a raer todo eso. Pero mira lo que dice el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Todo el mundo se había corrompido, pero había alguien que no. Había uno. Había uno. Oh my God. Dios mirando así, my God, bien enojado, furioso, porque la tierra se había corrompido. Pero cuando Dios mira, ve a un hombre que le trae ¿qué? Descanso, reposo. Porque eso significa el nombre Noé. Reposo, descanso. Y cuando Dios ve a Noé, su corazón reposó en él. Y se agradó de él. Porque él dijo, encontré a uno
a uno, y ese uno me representa a 8. Porque detrás de él está su casa. ¿Y quién es su casa? Su esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras. Cada hijo tenía su propia esposa y Noé tenía su esposa. Es decir, 8 personas. Y el número 8 en la Biblia es bien tremendo, my God. El número 8 en la Biblia representa nuevo comienzo. Los proféticos son los códigos proféticos. Entonces Dios vio que tenía la semilla, ¿para qué? Para un nuevo comienzo. ¿Y por qué la semilla para un nuevo comienzo? Porque mira lo que dice el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, ¿qué más? Era perfecto en sus generaciones. ¿Sabes qué significa perfecto en sus generaciones? Que él no había corrompido su esencia ni su genética, sino que él era hombre puro. Él era hombre puro, que él tenía el ADN correcto para lo que era la semilla perfecta para un nuevo comienzo. Era perfecto en sus generaciones. Su genética no se había corrompido, no había sido dañada por el mal. Este hombre dice que era justo. Quiere decir que le creía a Dios. Porque el justo es aquel que le cree a Dios. Porque el hombre es justificado por la fe. Y cuando el hombre tiene fe, practica la justicia por la fe, se guarda para Dios. Aunque todo el mundo en derredor se corrompa, aunque todo el mundo se dañe a su en derredor, él se humilla y se somete a Dios y decide ser diferente. Dios en este tiempo necesita que usted sea diferente. No importa, breva, llama, quien se quiera corromper a su lado, usted manténgase fiel a Dios, séale fiel a Dios. Guarde su corazón, guarde su genética. Usted no vive para agradar al hombre, usted vive para agradar a Dios. Y eso fue lo que Noé decidió. Aunque todo el mundo quería agradarse, autocomplacerse y satisfacerse y revolcarse en el pecado y en la maldad, Noé decidió vivir para Dios, agradar a Dios. Y eso es lo que necesitamos, iglesia, en este tiempo. Más como en los días de ¿qué? De Noé. Entonces en los días de Noé había un Noé, my God. ¿Aló? ¿Qué había en el tiempo de Noé? Había un Noé. ¿Qué había? Un Noé. Uno que se guardó, que decidió caminar con Dios. Mira lo que dice la Escritura. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios. No dice con el hombre. Porque no había nadie que tuviera la integridad o tuviera la condición que Dios buscaba. Porque no había nadie. Aló. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Por tanto, Noé lo que hizo fue, en su temor y en su justicia, él decidió caminar con Dios. Va a llegar tiempo donde usted tiene que tomar decisiones. Usted va a Abasama, a usted le va a tocar decidir, no andar con multitudes, sino con Cristo. My God. Es tiempo de separación y Dios está separando a los suyos. Dios está separando a los suyos. ¿Y separar qué es? Santificar, apartar para Él. Porque Él viene por una iglesia apartada. Él viene por una iglesia separada. Él viene por un remanente. Porque escrito está, Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice la Escritura que Dios va a levantar, y 27, Dios está limpiando a la iglesia, porque Él va a ataviar la iglesia y Él va a levantar a una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Una iglesia que sea gloriosa. Una iglesia gloriosa es una iglesia que ya no es ella, sino que muestra a Cristo, que está revestida de Cristo, que muestra a Cristo, que está ataviada, adornada, separada para Cristo, que ya no vive para sí, sino que vive para el amado, que vive brasoma, que vive para Dios. Aleluya. Porque decidió vivir para Dios, decidió caminar con Dios, decidió apartarse para Dios. Y esa es la iglesia de Cristo, una iglesia que es como Noé. Aló.
Mas como en los días de Noé, Dios levantó un Noé. ¿Dónde están los Noé? ¿Dónde están los hombres que le producen paz a Dios? O que le dan reposo. O que aquietan su espíritu. Porque eso es lo que significa quietud, descanso, reposo. Porque cuando Dios se aira, Dios se enoja. Si un león se agita, si un animal cuando está rabioso se pone, ¿te has visto cuando los leones están peleando? Imagínese el Dios vivo. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La humanidad no sabe lo que es ver a Dios enojado. Oh bendito Dios. Dice la Biblia, horrenda cosa. No es agradable estar ante el Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, no muerto. Dios, nuestro Dios, no es muerto, es vivo. Él es la vida, Él es la esencia, el creador de todo. Él es la fuente. Pero horrenda cosa es caer en sus manos para juicio. Horrenda cosa. La Biblia dice que los demonios, cuando oyen la palabra, tiemblan. El diablo tiembla, la tierra tiembla, el universo tiembla ante su presencia, ante su gloria. Pero su iglesia debe temblar ante el Rey. La Biblia dice que cuando Dios descendió en Sinaí, el monte temblaba, el monte temblaba ante la gloria del Rey. Israel rebosaba. Cuando Dios comenzó a hablar, Israel comenzó a temblar como papel. Israel le dijeron a Moisés, Moisés, no hable Dios con nosotros porque nos morimos. Dice que el terror de Dios cayó. Espanto y temblor cayó sobre el pueblo. Pero también dice la Biblia que Moisés estaba lleno de terror y estaba espantado. Y Moisés dijo, oh, tremendo, horrenda cosa caer en manos de Dios vivo, porque Dios dijo que iba a matar a Aarón. Y Moisés estaba temblando, tembloroso, intercediendo ante Dios. Porque una cosa es, Dios es amor, Cristo nos ama. Pero otra cosa es ver al juez. Otra cosa es ver al Dios de justicia. Otra cosa es ver al juez, al que trae juicio. Al que no perdonó el mundo antiguo, tampoco va a perdonar este si no se arrepiente. ¿Aló? Mira lo que la Escritura dice. Mira lo que la Escritura dice. Mira lo que la Escritura dice. En Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Voy a adelantarme un poquito. Dice la Escritura, y dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Cuál fue la orden? Entra tú y toda tu casa en el arca. El arca fue el medio, el diseño. Escucha bien eso. ¿Qué fue el arca? El medio y el diseño de Dios, donde él y su casa fueran ¿qué? Salvos, librados del juicio que venía de parte de Dios. Entonces el arca representa el diseño de Dios y el medio de Dios para que tu casa y yo y mi casa, para que tú y tu casa seamos librados del juicio y de la condenación eterna. En aquel tiempo Dios le dio el diseño a Noé, para él y para toda ¿qué? Su casa. Ya Dios nos dio el diseño. El diseño es Cristo. El medio es Cristo. El diseño es ser iglesia. Y ser iglesia, tenemos como medio de salvación a Cristo. El diseño es ser iglesia. Porque en la iglesia mora Dios. De la iglesia se agrada a Dios como se agradó de Noé. Pero una iglesia no que camina suelta, sino una iglesia que camina con Cristo, con Dios. Porque la iglesia que decida caminar con Cristo en este tiempo tiene el diseño y el medio de Dios para ser librado de los juicios que vienen.
Dios le dijo: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Que Dios nos vea justos, dignos, para escapar. Y esto es tan serio, iglesia, caer en manos de un Dios vivo, horrenda cosa. Y dice segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, allí la palabra infierno es tártaros en el griego, búsquelo, estúdielo, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones que de oscuridad para ser reservados al juicio. Esos no van a salir de allí, esos van directo a juicio. Eso fue lo que se revelaron en Génesis capítulo 5. Y mira lo que dice el versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, y si no perdonó ¿qué? Al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? ¿A quién guardó Dios? ¿A quién guardó Dios? ¿Dónde lo guardó Dios? En el diseño y en el medio que Dios le dio, el arca. Hoy nuestro medio y diseño es Cristo. Ser iglesia, como Noé. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de qué? El que camina con Dios, con solo caminar con Dios, está anunciando de que Dios va a traer justicia y juicio a la tierra. ¿Pregonero de qué? ¿Qué pregonaba Noé? La justicia de Dios. Mientras preparaba el arca y daba martillazos y cortaba árboles, estaba diciendo: viene un juicio, viene un diluvio. Y la gente loca, la gente alborotada, la gente desentendida, a la gente ni le importaba, porque lo único que pensaba era ¿qué? De continuo solamente ¿qué cosa? El mal. Gente ya depravada, pervertida. Dice: si no que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Él 1 y 7, ahí vemos el complemento. Él, la semilla, con 7, perfección, nuevo comienzo, 8. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los... ¿El mundo de quién? ¿A quién cayó el juicio? ¿Sobre quién cayó el juicio? Trayendo el diluvio ¿sobre quién? Sobre el mundo. Lea conmigo: sobre el mundo de los impíos. ¿Para quién es el juicio? Para los impíos. Para los que practican impiedad, maldad. Para los que no viven para Dios. Para los que no se consagran y se dedican a Dios. Eso es impiedad. La piedad es la vida devota, consagrada, entregada, dedicada a Dios. Opuesto. Pero los juicios de Dios no son para los hijos de Dios. No son para los que son como Noé. No son para los que prepararon conforme al diseño el medio para que su casa fuera salvo. No para los que son como Noé. Por eso, como en los días de Noé había un Noé, pero había una generación impía, entonces la iglesia tiene que ser como Noé. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? Génesis capítulo 6, y con esto termino para que avancemos con la cena. Dice, Génesis capítulo 11. Bueno, leamos desde el 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. ¿Cómo estaba la tierra? Llena de violencia. ¿Cómo está la tierra hoy? Y versículo 12, ¿qué dice? Y miró Dios la tierra. Y he aquí que estaba ¿qué? Corrompida. Porque toda carne había corrompido ¿qué? Su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios ¿a quién? ¿A quién habló Dios? ¿Quiénes van a oír a Dios?
¿Quiénes tienen el corazón para que Dios les hable? Los que son como Noé. La iglesia que es como Noé, que decide ser como Dios es y caminar con Dios. Tienen oído para Dios. Dios le dijo a Noé, a los que traen descanso, reposo, tranquilidad, alivio a Dios: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Versículo 15. Versículo 14. Entonces aquí está el diseño y el medio de Dios. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y le da medidas y le dice lo que debe hacer, cómo debe hacerla. Le da el diseño, porque ese diseño que él debe construir, que debe hacer, será el medio en el cual él y su casa serán librados del juicio que viene. ¿Sí me hago entender, iglesia? Por eso en el 7:1 Dios le dice: entra tú y toda tu casa, ¿en qué? En el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En el mismo arca que él preparó conforme al diseño y la estructura y medida de Dios, allí él y su casa, 8 personas, entrando en el arca, se salvaron. Entonces aquí vemos que Dios le está hablando hoy a su familia. Dios hoy le está hablando a la familia que es como Noé, la iglesia. A los que decidieron ignorar las voces ajenas, las invitaciones extrañas, las asociaciones y convenios extraños para consolidarse en su unión y en su pacto con Dios. Porque Dios le dijo: voy a hacer pacto contigo, porque a través de ti traigo un nuevo linaje, una nueva generación. Voy a preservar la raza que va a traer redención, paz, liberación a la tierra. Entonces, iglesia, el énfasis de Dios es ese. Entonces, características de la generación de Noé. Número 1, la tierra estaba ¿cómo? Corrompida. ¿Cómo estaba la tierra? Estaba llena de violencia. ¿Qué había? Había depravación sexual. ¿Cómo están las calles hoy? La comunidad del arco iris quiere pervertir a toda la tierra, a todos los hijos e hijas. El Señor tiene control allí. Por eso tenemos que ser como Noé y enseñarle a nuestros hijos cuál es el diseño y el modelo y el medio de Dios. Aló. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de hablarles la palabra. Dice: habría depravación sexual, mezclas genéticas contra naturaleza. Y usted sabe todos los experimentos que están haciendo hoy y las mezclas que están haciendo hoy más que nunca. Usted no ve cómo mezclan 2 semillas y cómo nace de un árbol, nace otra fruta, y una cosa tremenda. Y todos los experimentos que están haciendo con animales para hacerlo con el ser humano. Estamos en esos tiempos. Ángeles caídos con mujeres que les nacieron gigantes, híbridos, abominables a Dios. Estaban ajenos a Dios en oscuridad y maldad. ¿Y qué venía sobre ellos? Juicio de Dios. ¿Qué viene para esta tierra? Juicio de Dios. Pero antes de que el juicio de Dios, los juicios de Dios caigan como van a caer, Dios va a arrebatar a su pueblo. Y como Él va a arrebatar a su pueblo, entonces, padre de familia, que estás aquí, los que están oyendo, junto con la esposa, esposo, esposa, vamos a preparar el arca donde yo y mi casa, tú y tu casa, entremos y estemos seguros que es Cristo, que es, mientras el juicio cae, el arca se eleva. Entonces Dios eleva su arca, mientras en la tierra juicio. Aló. Y eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. La tierra llena de violencia corrompida. Y dice: porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dándose en hasta el día en que Noé entró en el arca. Viene un día en el cual vamos a entrar en el arca, nos vamos a encontrar con Cristo. Y dice el versículo de Mateo 24, 38 y 39, dice, y no entendieron porque estaban desconectados, estaban en lo suyo, en sus proyectos, y no entendieron hasta que vino, ¿qué cosa? El diluvio, y se los llevó a todos, no quedó ni uno de los hombres. Así será también, así será también, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces es ahí donde Jesús dice, estarán entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El uno será levantado, metido en el arca, el otro se queda para recibir el juicio. Aló. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Amén, iglesia. Entonces, entramos hoy en la serie. ¿Cuál es la serie? La familia, tu familia. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para ti? El carro que tienes, la casa que tienes, la finca que tienes, la vaca que tienes, el toro, la oveja, el caballo, el burro, el edificio. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más? El negocio, el edificio. ¿Qué es lo más importante para ti? Jesús dijo, ¿de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Por eso dice la Escritura, entra tú y toda tu casa. Porque qué importante es que el hombre tome su posición y sea el que va adelante con la bandera, guiando detrás, modelándole a los hijos el camino. La puerta es Cristo, la salvación es Cristo, vamos a meternos en el arca. Pero si el hijo no ve al papá con la bandera hacia Cristo, sino que lo ve hacia la cantina, lo ve hacia los prostíbulos, lo ve hacia toda clase de pecado y de maldad, ¿hacia dónde van a ir los hijos? Ellos van a seguir al padre, van a seguir a la madre. Así que varones, tomen la bandera de Cristo y como Noé, avancemos por el camino estrecho, por la puerta estrecha que nos lleva a la vida, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la muerte, y son muchos los que van por ella, pero son poquitos los que van por la puerta estrecha, porque en un mundo completo solamente se salvaron 8. Y ojo lo que les voy a decir, si en aquel tiempo de un mundo completo se salvaron 8, el arca no se llenó de gente. Eso quiere decir que si en aquel tiempo se salvaron poquitos, cuando Cristo venga, no todo el que va a una iglesia o dice que es iglesia se va a ir con Cristo, porque estarán dos durmiendo, el uno se queda y el otro se va. Entonces es aquí donde debemos entender y tener sabiduría. ¿Cuál? De que yo primeramente, yo y mi casa. Entonces vamos a ser inteligentes. Seamos inteligentes. Dios le está hablando que ese es el tiempo de la familia. Dedícate a tu familia. Dedícate a tu familia. Esposo, dedícate a tu esposa. Esposa, dedícate a tu esposo. Esposo y esposa, si tienen hijos, dedíquense a los hijos también. Para que todos entremos en el arca, para que se cumpla la escritura de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Póngase de pie, iglesia. Y mi casa no se cae porque está sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Entonces, nuestra familia tiene que estar allí, en la roca.
La roca es Cristo. Cristo.